universidad, la escuela pretende y ha seleccionado el tema de sostenibilidad medioambiental y para trabajar los productos de Semana Mascota, que son los audiovisuales que van a promover durante el festival estudiantil que se desarrollará en junio. Estos temas de sostenibilidad, de cambio climático, nos atañen a todos y a todas, y yo creo que la oportunidad que tenemos hoy es de revertir los efectos negativos que tiene la depredación del medio ambiente y que hoy, más que nunca, lo estamos viendo de manera tangible en los diferentes ecosistemas de nuestro planeta. Entonces, la intención es que hoy tengamos este conversatorio, que trabajemos en la línea de observar modelos de sostenibilidad para que eso nos permita también a su vez producir algunos audiovisuales con contenidos que sean idóneos, sean además coherentes con lo que queremos desarrollar también con la protección del medio ambiente, a favor de esa protección de la casa común. Siempre hablamos de medio ambiente como algo muy genérico y en esta oportunidad lo que queremos hacer es que eso sea tangible, que sea todo como orgánico, como realmente es en nuestra vida y que nuestros productos audiovisuales tengan sentido para la comunidad, para nuestro país. Doy las gracias a EDESUR en nombre de su directora de comunicación corporativa, Yanela Zapata, y de todo el equipo. Y yo estoy muy orgullosa de ver este equipo muy joven. Yanela es egresada de esta universidad, de la Escuela de Comunicación, pero tenemos otros egresados aquí y estamos de la misma manera orgullosos de ustedes. Tenemos entonces un espacio limitado de tiempo, por lo tanto vamos a pasar directamente a aprovechar este momento que va a ser productivo y que además ha sido esperado. Yo estoy muy contenta de recibirlos a todos y a todas. Y gracias a los estudiantes y a los que se van sumando. Voy a pasar el micrófono para también conocerlos a ustedes, por lo menos su nombre. Ya yo sé que son de la mención audiovisual, de la carrera de comunicación audiovisual y cine. Es que esto ha cambiado mucho. Cuando yo estudié era comunicación social, ya. Y también que son estudiantes de término. Entonces voy a pasar el micrófono. Su nombre. Mi nombre es Sergio Acosta. Okay. Darín Ramírez, de ADOE, comunicación audiovisual. Marino Parra, comunicación audiovisual. José Acevedo, de comunicación audiovisual. Yo soy Luis Castillo, de comunicación audiovisual también. Isabela Guanet, de comunicación audiovisual. Ashley García, de comunicación audiovisual. Hola, Susan Castaño, egresada también de acá de Pucamán, en comunicación corporativa, y actualmente me desempeño en el equipo de prensa de su. Yo soy José Patín y estudio comunicación audiovisual. Yo soy Pedro Yacir y audiovisual también. Adel Perihuete, y creo que no hay que decir que somos audiovisual todo ya, pero somos audiovisual todito. Sara Valenzuela, audiovisual. Yo soy Sonia Jiménez, también de la área de responsabilidad social de EDESUR. Soy Osvaldo Tatis, coordinador de responsabilidad social de EDESUR/sostenibilidad. Diana del Pilar, de comunicación digital de EDESUR Dominicana. Juan Pablo, del área de comunicación digital de EDESUR Dominicana, también egresado en la carrera de comunicación social. Me alegra de verdad que estemos entre audiovisuales, porque tal vez ustedes dirán qué vínculo hay con esta área de comunicación corporativa. Sí, sí la puede haber. De hecho, el audiovisual de comunicación de allá de EDESUR tiene una tarea de producir constantemente contenido. Ese contenido requiere planificación,
requiere inspiración, requiere conocimiento de temas y ver oportunidades en la realidad. Hola. En la realidad de las oportunidades para poder crear material audiovisual. Entonces, muchas veces esos temas de producción audiovisual pueden nacer de tópicos que provienen de un área como la sostenibilidad corporativa. Para comenzar, quisiera que me dijeran si saben o les llega una idea de lo que es el concepto de sostenibilidad. Que se mantenga en el tiempo. Ok, que se mantiene en el tiempo. Conservación de los recursos. Conservación de los recursos, también. Tomar medidas que sean favorables al desarrollo humano, pero que también sean económicas. Muy bien, ella dice algo interesante también, un desarrollo humano que es un carácter más social y amigable con el medio ambiente, o sea, el carácter medioambiental. Ciertamente tienen todos razón en lo que han expuesto. El concepto de sostenibilidad es un concepto, digamos, relativamente nuevo en su concepción, así estrictamente como sostenibilidad, aunque tiene unos antecedentes vinculados, por ejemplo, al concepto de responsabilidad social, filantropía, que son conceptos que se ven más en el corto plazo. Entonces, el tema de la sostenibilidad viene a tener un empuje mayor cuando los objetivos de desarrollo del milenio en ese entonces, que fueron del 2000 a 2015, 15 años, fueron revisados y luego pasaron a ser los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué es sostenible? Por lo mismo que había mencionado, porque no hacemos nada si creamos desarrollo a corto plazo sin pensar en las generaciones futuras. Entonces, de ahí nace el concepto de sostenibilidad, muy vinculado al tema social, a lo público, pero que realmente, y sobre todo en estos tiempos, viene a ser un concepto de negocio. ¿Cómo es un concepto de negocio? Es un nuevo enfoque donde nosotros como empresa o como institución privada, no solamente nos preocupamos por generar valor, dinero para nuestro pequeño grupo empresarial, sino también por crear valor social y sobre todo un impacto que pueda mantenerse en el tiempo. Entonces, representa crecimiento y beneficio empresarial, pero también desarrollo social y medioambiental. Entonces, partiendo de ahí, voy a hablar un poquito de EDESUR Dominicana y qué tiene que ver la sostenibilidad con EDESUR. Bueno, partiendo de ese enfoque de la sostenibilidad, que lo implementan muchísimas empresas a nivel mundial, multinacionales, aquí también las nacionales, se ha puesto muy en boga, pero también viene a ser un requisito incluso para préstamos internacionales, para poder invertir en la bolsa de valores. Viene siendo un requisito que uno pueda hacer un reporte y decir qué tan socialmente o ambientalmente tú eres responsable como empresa, y eso condiciona a las empresas. Entonces, por eso se está invirtiendo mucho. En el caso de EDESUR Dominicana, ¿quiénes conocen EDESUR? Bueno, a quien se le haya ido la luz alguna vez, aquí en el distrito o en el sur, bueno, probablemente se recordarán de EDESUR, en el sentido de que todo aquel que se ve afectado por el sistema eléctrico, sea que tiene luz 24 horas o que en algún momento haya algún inconveniente que interrumpa ese servicio, bueno, detrás de todo esto está la empresa EDESUR Dominicana. Entonces, EDESUR Dominicana, así como las demás empresas de distribución de energía eléctrica de norte, EDESTE, región este, de norte, todo el norte, y EDESUR, la región sur, son empresas que trabajan en la distribución y en la comercialización de la energía eléctrica. Cada vez que en sus casas, me imagino que muchos de ustedes probablemente iban con sus padres aún, se va a pagar la factura eléctrica, eso es una oficina de EDESUR. Y EDESUR Dominicana, a nivel de reputación, o sea, de lo que se dice o se piensa de EDESUR en la sociedad, se ha visto muy afectado. Hay toda una historia detrás, desde que existía la CDE, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Entonces, muy recientemente, si están al tanto de las noticias, también ha habido casos de corrupción recientes, temas también de pérdida de energía eléctrica, un cóctel de variables que hacen que la empresa en sí, tal vez a ti como consumidor, te genere un sentimiento un poco de rechazo. Entonces, desde el 2020, con la nueva administración, se ha hecho un esfuerzo por que la empresa sea más transparente, más eficiente
Y hay un tercer esfuerzo que se ha hecho, socialmente más responsable. Y ahí es que entra Edesur Dominicana. Y por eso esta charla se llama Edesur Dominicana, más que energía. Es decir, estamos tratando de que el servicio eléctrico sea estable, sea eficiente, pero también ofrecer más que energía eléctrica. Entonces, Edesur Dominicana, su misión es satisfacer las necesidades energéticas de nuestros clientes con soluciones eficientes, transparentes y sostenibles. ¿Para qué? Bueno, con la visión de ser un modelo regional en eficiencia y calidad de soluciones energéticas. Y nuestros valores son la integridad, el compromiso, la calidad, la eficiencia y el servicio oportuno. Es una breve descripción. Realmente la cantidad de clientes de Edesur es grande. De hecho, debe ser una de las empresas más grandes a nivel nacional. En casi 1 millón de clientes, y la distribución geográfica de la empresa abarca 11 provincias del territorio sur-suroeste. O sea que es bastante amplia, llega desde el ala oeste de la Máximo Gómez hasta Pedernales. Entonces, hablamos de reputación social. La sostenibilidad tiene que ver con reputación social, reputación medioambiental y la reputación también de gobernanza, que es más bien los temas éticos y de prevención de la corrupción. Entonces, en el 2020, cuando comenzamos a planificar, ¿qué es lo que vamos a hacer como empresa? Por primera vez se incluyó entre las metas y los indicadores posicionar a la empresa como una empresa socialmente responsable. Y eso nunca se había hecho en una planificación. O sea, el tema de reputación en la planificación estratégica 4 años estaba ausente. Y por primera vez ahí se colocó, dándole esa importancia que merecía el tema. ¿Cómo dividimos nosotros el tema de sostenibilidad? Bueno, la carpeta del proyecto de nosotros trabaja sostenibilidad social, que ahí hay temas como deporte, cultura, visibilidad de la mujer y la parte medioambiental. Entonces vamos a comenzar con los ejes, ¿sí? Ya pueden volver un poquito para atrás. En la parte social también visibilizamos la inclusión de personas con discapacidad en la empresa. Entonces, con respecto al medio ambiente, en Edesur Dominicana lo primero que hicimos fue crear un equipo interno compuesto por varias áreas, sobre todo aquellas áreas que tenían que ver, por ejemplo, con compras, con transporte, con esos materiales pesados propios del sistema eléctrico. Y ese comité, junto con el área de comunicación y sostenibilidad, iba a velar por desarrollar iniciativas y proyectos que pudieran reducir el impacto en el medio ambiente de la empresa. Por ejemplo, yo lo voy a mencionar el ejemplo luego. Vamos a hablar también de movilidad sostenible, específicamente movilidad eléctrica, sobre todo, los acuerdos que hemos llevado con empresas privadas e interinstitucionales, la conservación de fuentes hidrográficas, o sea, de ríos, y el proyecto de oficinas verdes y el punto limpio. ¿Qué ha hecho este comité? Miren, este comité que nació en el 2021, por ejemplo, ha impulsado la primera compra verde de la empresa. En Edesur Dominicana, hasta el año 2022, utilizábamos unos removedores de plástico, los sorbeticos de mover café, que tú lo agarras, remueve el azúcar y lo echa a la basura. Por primera vez, con ese impulso que dio el comité, se adquirieron removedores de madera. Es un pequeñito ejemplo. También los vasitos desechables que solían comprarse para brindar el café, se eliminaron también y se compraron de papel. O sea, son pequeñitos cambios, porque cuando se van uniendo, tienen un efecto mayor. Sí. Los temas de movilidad sostenible, Edesur Dominicana, además de distribuir energía a los comercios, a los hogares, tiene un abanico de oportunidades de servicio. Y uno de esos es el poder colocar cargadores eléctricos. Ustedes saben que los carros eléctricos ahora mismo están cogiendo mucho empuje, se están promoviendo mucho, se está incentivando su compra. Entonces en Edesur también se ve como una oportunidad en alianza con la empresa que está promocionando sobre todo el tema aquí, que es Evergo, la instalación de cargadores eléctricos. Por ahora gratuitos prácticamente para el uso de clientes. No se han colocado tanto, pero para este año se pretenden colocar más. Con esto nosotros nos posicionamos en un tema que no se había tocado antes, que viene también muy en boga con lo que se está moviendo en el mundo, y que nos posiciona con una cara, un rostro un poquito más cercano al consumidor actual. Asimismo, nosotros hemos también promovido la movilidad sostenible, es decir, específicamente el uso de bicicletas en la ciudad.
En Edesur se creó el primer biciparqueo en el año 2021 porque había colaboradores que hacían rutas nocturnas en bicicleta de manera independiente y en conversaciones con ellos entonces se optó por crear ese biciparqueo. Esto también es una acción que es diferenciadora dentro del patrón que venía llevando la empresa. Esto es una alianza muy interesante. Yo no sé si alguien conoce a Tierra Urbana. Yo me imagino que no. Ah, usted sí. Ah, ok. Bueno, miren, Tierra Urbana, y me gusta hablar de estos temas con jóvenes, porque van a hablar el mismo lenguaje que uno. Para mí es más complicado hablar de estos temas con gente adulta, porque no lo entienden, no lo comprenden, no les interesa, pero yo sé que ustedes que van creciendo con esta conciencia medioambiental lo van a entender. Miren, Tierra Urbana es una pequeña empresa de economía circular. Economía circular es que en todos sus procesos de producción no hay mal gasto de recursos, sino que todo lo utiliza y se cierra el círculo de producción. Entonces, ¿qué ellos hacen? Ellos tienen un servicio que es que te dan un kit de una cubeta con unas herramientas para que tú, en tu casa, los desechos de alimentos que tú produces cuando tú cortas víveres, frutas, cáscaras de huevos, tú lo pones en la cubeta, se le echa un fermentador, lo aplastas, lo cierras y cada mes ellos pasan a recoger la cubeta a tu casa y te dan una bolsita de abono. ¿De dónde viene ese abono? Ese abono es el resultado de que ese compost que tú creas en tu casa, junto a los otros compost que hacen cada uno de los que forman parte de esa cadena, mezclados con unos materiales ahí naturales, hojas secas, palo y todo eso, con el tiempo, es decir, de 3 a 6 meses, se produce abono orgánico. Y ese abono orgánico llega a ti o ellos lo venden a productores. Entonces, ¿qué sucede? En el 2021 vino un regidor que conozco amigo y me dijo, mira Yanela, la empresa de tal persona hace esto y resulta que la poda que ustedes hacen diaria, que nosotros podamos árboles para que no choquen con las redes eléctricas y no produzcan cortocircuito. Esa poda que ustedes no hacen nada con ella, que incluso la trituran y la llevan a la basura, a ellos le hace falta para poder hacer la mezcla y producir el abono. Ah, bueno, ¿y qué es lo que ellos necesitan? No, que ustedes le donen. Y resulta que eso es lo que nos costó a nosotros fue una reunión o 2 reuniones, conversar sobre la logística de entrega del material. Y eso ha ayudado, incluso a la hora de donar, nosotros producíamos más de lo que ellos necesitaban. O sea, que al final le entregamos una pequeña parte de eso y con eso yo aportamos primero a la economía circular de esa pequeña empresa. Segundo, a la conservación de los suelos indirectamente, porque ese abono lo pueden utilizar productores, agricultores, y al medio ambiente. Entonces, es una pequeña idea de cómo una oportunidad que tal vez puede resultar pequeña, representa a nivel de reputación una ventana. O sea, es un tema innovador y que mezcla energía con medio ambiente. Este es otro ejemplo de una alianza que hizo Edesur Dominicana. Imagino que conocen al punto Nubi, ese más conocido. Son receptorios de plástico que coloca toda una alianza de empresas, incluida ahí, sobre todo las productoras de plástico. Yo tengo mi teoría de dónde nace eso. ¿Ustedes vieron Isla de Plástico? Y vieron la persona que sobre todo sale en Isla de Plástico. Esa persona es la que dirige este proyecto. No sé si fue el resultado del documental, pero de ahí vino la iniciativa de Nubi. Entonces, Nubi nos ofreció una alianza para colocar el punto Nubi frente a nuestra torre administrativa principal. Prácticamente no tuvo ningún costo, ellos se beneficiarán. Ahora mismo hay muchas empresas, y eso es bueno que ustedes lo sepan, hay mucha gente interesada en recoger los plásticos. Ya después que la gente sabe que nosotros estamos en el tema de reciclaje, me llaman y me dicen que estamos interesados en recoger sus plásticos, porque eso es dinero. Eso es dinero que por el momento uno lo está donando porque a uno no le sirve, pero hay muchas pequeñas empresas recicladoras que están viendo en eso una oportunidad de negocio. El mismo tema con el papel también. Entonces, con Punto Nubi lo tenemos ahí y básicamente lo que hemos hecho es motivar a los colaboradores que comen en los alrededores a que si compran una botella de agua o refresco, que lo viertan en ese. Bien, otro tema es, ustedes saben que lo más común en las áreas de responsabilidad social son
las jornadas de reforestación. Habitualmente desde hace, qué sé yo, 10, 15 años, todas las empresas cuando decían hago responsabilidad social es que voy a sembrar plantitas. Sí es necesario, sí es importante. Hay un tema ya del criterio a aplicar, es decir, qué tipo de planta tú siembras, cuáles son las áreas, cómo tú le vas a dar mantenimiento a esa área, porque es una pregunta que uno se hace. La matita que yo sembré, ¿cuánto va a crecer o se va a morir? O sea, la idea no está mal, la seguimos haciendo, pero hay que ver también el tema de la sostenibilidad en el tiempo de un proyecto como ese. Lo hacemos y el año pasado lo innovador de esta práctica fue que fuimos a sembrar mangles. Los mangles son muy necesarios para la conservación de la biodiversidad. También en el tema de la poda, nosotros llevamos una contabilidad de la cantidad de árboles que podamos y que talamos. Entonces, tenemos una media que la gerencia de medio ambiente lo va calculando. De forma tal que al final del año, cuando nos toca una jornada de reforestación, sabemos qué cantidad de árboles debemos de plantar para poder subsanar el daño que nosotros hacemos al medio ambiente. Entonces, es un cálculo que se hace. Gracias. Otra innovación, o sea, para nosotros, es porque como empresa hemos procurado crear alianzas y buscar espacios fuera de lo público que nos permitan a nosotros conectar. Entonces, un ejemplo de esto es Fondo de Agua, que es un fideicomiso público-privado que aporta recursos para desarrollar proyectos para la conservación de fuentes hidrográficas, es decir, ríos. En el caso del Fondo de Agua Santo Domingo, ellos trabajan en la conservación de los ríos Isabela, Nizao y Jaina. Entonces, por primera vez, a este Fondo de Agua entró una empresa pública, una institución pública como empresa. La primera empresa pública que forma parte de este Fondo de Agua, esta alianza, es de Sur Dominicana. Bueno, este es el proyecto más reciente. Ustedes me imagino que han visto muchos contenedores de reciclaje. Y puede ser una labor sencilla, pero realmente no es tan sencilla. Desde un principio, que comenzamos con este tema de la reputación social en el 2020, vimos como un proyecto colocar recolectores, contenedores de reciclaje. Pero antes de nosotros colocarlo, había toda una tarea que hacer. En este caso, había que hacer un diagnóstico, es decir, un estudio al interno de todas las oficinas de la empresa, donde se iba a aplicar el proyecto para saber cuánto papel, cuánto plástico, cuánto agua, cuánta energía eléctrica estábamos consumiendo. Eso se hizo, los datos los vimos y a partir de esos datos entonces vimos qué soluciones o en cuáles áreas nosotros teníamos necesidad de reducir nuestro consumo. Entonces, en el caso del proyecto de oficinas verdes, después que hicimos el diagnóstico, nosotros comenzamos a sensibilizar a los empleados sobre la reducción o el uso eficiente de los recursos de la empresa. Después nosotros adquirimos estos contenedores que están colocados en cada piso de las dos principales torres administrativas y ya lo que nos faltaba a nivel de infraestructura era colocar un punto limpio. El punto limpio fue inaugurado recientemente en enero de este año y la idea es que todo lo que estamos clasificando ahora mismo es plástico y papel y cartón. Eso se lleva a este punto que viene siendo un depósito en el parqueo, pero el proyecto no se sustenta solamente ahí. Ustedes saben que si eso está ahí, alguien tiene que llevarlo, alguien tiene que hacerlo, lo debe hacer correctamente. Entonces, además de sensibilizar a los colaboradores, sensibilizamos al equipo de conserjería, que son la gente que día a día saca la basura y ve todo eso. Esos son nuestros principales aliados. Pero además de eso, teníamos que crear un documento con un procedimiento que dijera cuándo la basura había que recogerla, cómo había que recogerla, a dónde iba la basura. Y no solamente eso, después que estaba en el punto limpio, ¿para dónde va eso? Muchos proyectos de clasificación de basura se caen porque la gente cree que la tarea llega hasta el momento donde uno clasifica. Pero el principal desafío es ¿para dónde va esa basura? ¿Va para Duquesa? Entonces, a eso requiere una tarea de uno investigar y ver cuáles son las empresas que existen aquí en el área donde se vaya a implementar, que estén sacándole provecho al plástico y al cartón, que uno pueda o vendérsela o donársela. Y eso fue parte de las tareas que tuvimos como parte del proyecto. Yo lo voy a dejar hasta aquí, la parte medioambiental. Esto es como un resumen breve. Ahora vamos a entrar a la parte social, que es una parte un poquito más humana, más sensible. Ahora vamos a hablar un poquito de sostenibilidad social. Me di cuenta que el enfoque del audiovisual que van a estar trabajando es audiovisual, tiene que ver con sostenibilidad ambiental, ¿cierto? Pero como que era importante que conozcan un poco
de lo que es sostenibilidad social. Dentro de los puntos que tratamos dentro de la empresa está la equidad de género, cultura y deporte, inclusión de personas con discapacidad. Equidad de género, bueno, cuando hablamos de equidad de género, ¿qué entienden ustedes por equidad de género? Rápidamente, que no sea la profesora, que es su trabajo. ¿Qué entienden por equidad de género? Equidad de género, que las mismas oportunidades que tengan los hombres también las tengan las mujeres. Exactamente. ¿Cierto? Significa que cuando yo estoy en mi casa, yo tengo un niño y yo le cambio el pampero al niño, o lo baño, o lo alimento, yo no estoy ayudando a mi esposa, sino que yo estoy cumpliendo con mi deber como hombre responsable, ¿cierto? También es mi hijo. Entonces, por ahí viene equidad de género. La idea es que entendamos que los hombres y las mujeres deben tener o tienen los mismos derechos. ¿Qué hicimos nosotros? Realizamos una alianza con la USAID y se implementó un programa de equidad de género dentro de la empresa. Ellos se acercaron a nosotros porque estaban buscando una empresa que realizara tareas que normalmente lo realizan los hombres, como lo que es la energía eléctrica. Sabemos que tenemos muchos brigadistas, pues no hay tantas mujeres ejerciendo ese trabajo, entonces lo identificaron a nosotros y se formó un comité de equidad de género. Cultura y deporte. Dentro de la empresa también realizamos acciones que tienen que ver con cultura y deporte. Nosotros no hace tanto realizamos un acercamiento con Transitando, que es un colectivo artístico. Este colectivo artístico realiza obras en toda la ciudad, obviamente también en el interior del país. Ellos realizan trabajo en la zona colonial, pero también en nuestra área de Concepción. Ellos realizaron recientemente trabajos en Jaina, han trabajado con nosotros. Ellos también lo hemos contratado para realizar murales en toda nuestra, dicho sea de paso, área de Concepción. Ahí están algunos de los trabajos que ellos han hecho. Ellos participaron en la Bienal y recibieron una mención de honor dentro de ella. Ahí podemos ver un poquito de los trabajos que ellos han ido realizando. Ellos trabajan con postes de luz, tanques, etc. La idea es que ellos quieren darle color y sentido cultural a nuestra ciudad. Aquí podemos ver uno de los murales que trabajaron allá en la empresa, el primer mural que se realiza. Esto lo hicimos motivando la movilidad sostenible. Para el día sin carro realizamos la actividad y ellos hicieron un gran mural y lo inauguramos el día sin carro. Son las donaciones, se ve la pintura. Bueno, estas son algunas estadísticas generales referentes a la persona con discapacidad de todo el país y de nuestra área de concesión. Si nos damos cuenta, entre Riquillo, Valdesia y aquí en la zona metropolitana, tenemos aproximadamente 350, 360 personas con discapacidad. Estamos hablando de un censo que se realizó en el 2013, así que debemos de tener más. O sea, al momento que nosotros invisibilizamos a las personas con discapacidad de nuestra área de concesión, a esos clientes, significa que estamos invisibilizando a más de 360 personas. Inclusión de personas con discapacidad. Cuando hablamos de personas con discapacidad, lo primero que debemos de tomar en cuenta es que son personas. Entonces, cuando nos referimos a personas con discapacidad, es importante tomar eso en cuenta. Primero persona y después su condición. Persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad físico-motora, pero siempre primero persona. Y es importante tomar esto en cuenta. Dentro de las acciones que nosotros hemos hecho en el área de inclusión de personas con discapacidad, está la inserción laboral de personas con discapacidad en el sur, la sensibilización y concienciación de colaboradores y clientes, accesibilidad física y accesibilidad a la comunicación. Inserción laboral de personas con discapacidad.
Actualmente en la Iglesia Dominicana tenemos aproximadamente 22, creo que ya somos 23 personas con discapacidad, con una nueva persona que se contrató. 23 personas con discapacidad. Iniciamos este tema aproximadamente en el 2018, yo creo que fue. ¿Cierto? 2011, porque no tampoco que en 2011. Arrancamos en el 2011 con este tema, pero toda la documentación no estaba tan organizada como lo tenemos actualmente. Entonces, para el 2020 hicimos el levantamiento, organizamos la información que nos hacía falta y hemos realizado política en ese sentido. ¿Quiénes han escuchado hablar de RD Incluye? Aquí deben haberlo escuchado, profe, porque la Pucamaima la han reconocido. Seguro que lo han visto en algunos lugares, en la universidad está puesto. La escuela, bueno, la escuela de psicología. También. Buenísimo. Bueno, este premio lo otorga el CONADIS, luego de que las empresas realizan buenas prácticas. Hay un sinnúmero de prácticas estándares, ¿cierto?, que debemos de cumplir. Y acorde al nivel que se tiene dentro de la empresa, en ciertas prácticas se puede conseguir el sello, un sello oro, bronce, plata. Para el 2021, que fue nuestra primera postulación, recibimos fuimos galardoneados con una insignia plata, pero ahora para el 2022 fue oro, así que estamos muy orgullosos de eso. Fue un gran trabajo, hay que organizarse bastante para lograrlo, pero se puede hacer realmente. Obviamente no trabajamos por el sello, sino por la inclusión, pero es muy bonito poder destacar esto. Focus Group, perdón, se me escapó. También otra tarea, ya dijimos que tenemos dentro de la empresa entre 22 y 23 personas con discapacidad, pero debemos de conocer la realidad de estas personas con discapacidad. Entonces, para ello, nosotros identificamos la necesidad de hacer un focus group. De ahí hablamos con especialistas dentro de la empresa y que dirigieron el focus group. Ahí obtuvimos algunas informaciones y le pudimos aportar a esos colaboradores y colaboradoras con algunas necesidades. Alguna cosa tan básica como un simple parqueo. Imagínense una persona con discapacidad físico-motora que no tiene parqueo. Ahí en el centro de la ciudad, la Torre Serrano, eso que de Naco, es muy difícil conseguir parqueo en esa zona. Entonces, visualicen una persona con discapacidad físico-motora, desplazamos esquina y media para llegar a la empresa. Es muy difícil. Entonces, ahí pudimos identificar esa necesidad que no la teníamos y pudimos conseguir el parqueo a la persona que tenía discapacidad físico-motora. Personas con discapacidad visual. Sí. Okay. ¿De qué forma ustedes ayudan a esas personas dentro de su personal que no tienen vehículo? Porque hay muchos que no tienen vehículo y, por ejemplo, yo utilizo el metro y yo veo que muchos se desplazan en el metro. ¿De qué forma ustedes ayudan a que esas personas se puedan desplazar, vamos a decir, al metro y que puedan llegar seguro? Porque, vamos a ser sinceros, nuestras calles no están capacitadas para que esas personas puedan desplazarse, hay mucho peligro. Muy buena pregunta, mira. Dentro de la empresa hay un transporte colectivo en punto estratégico dentro de la ciudad que pasa y hace una ruta. Pero el llegar al trabajo es una responsabilidad de la persona con discapacidad. Ahora, dentro de la empresa, sí nosotros tomamos acciones. Por ejemplo, las personas con discapacidad visual, que ella tiene un software que le permite a ellos trabajar. Nosotros le damos el permiso y le facilitamos el software para que trabajen en la computadora. ¿Cómo ellos leen? Ellos leen con un aparatico, se pone y le va leyendo el aparatico y le va diciendo. En nuestro departamento, nosotros tenemos una persona, se llama Raquel Rodríguez, muy amiga mía, y ella tiene una discapacidad, esa discapacidad, y es excelente en todo lo que hace. No sé si Ana la quiere. Cada caso de discapacidad, no es que por cada discapacidad ahora vamos a desarrollar un manual para tratar a una persona con discapacidad, porque eso incluso puede sonar discriminatorio. Ahora, ¿qué uno puede hacer como empleador? Que no es solamente para el caso de discapacidad, yo diría para todos los colaboradores con alguna condición o situación, es que al momento del reclutamiento haya, porque desde ahí es que entra la persona, haya un repaso de aquellas herramientas
facilidades que requiere para el buen desempeño, o mejor dicho, para un desempeño normal en igualdad de condiciones. Por ejemplo, lo que decía Osvaldo, si una persona con discapacidad visual es de nuevo ingreso, va a entrar nueva a la empresa, tú tienes que ver que la computadora que tú le des tiene que tener el software que necesita, que el celular, como en el caso de Raquel, que tiene que ser, que debería ser un iPhone, que debe ser un iPhone porque es más amigable para las personas con esta discapacidad, ella cuente con eso, que la distribución en su espacio de trabajo permita la movilidad sin ella entorpecerse. Entonces, digamos un tratamiento que debe comenzar desde el momento en que entra a la empresa y durante su desarrollo en la empresa a través de la persona que esté a cargo de las relaciones laborales. Es decir, que más que definir una política diciendo qué debe considerarse para una persona con X discapacidad, es un tratamiento que debe dársele desde el momento mismo que va a ser contratada. Por ejemplo, si es una persona con discapacidad auditiva, entonces hay que garantizar al momento del reclutamiento que el equipo de trabajo que la va a recibir, por lo menos una persona entienda lengua de señas, porque cómo se va a comunicar. Entonces, por eso, por ejemplo, entre las iniciativas que va a presentar Osvaldo, está el desarrollo de un taller que hicimos en lengua de señas con colaboradores de la empresa. Y vamos a seguir con eso, pero es precisamente, es un punto de vista, porque hay que tener, es un tema delicado que uno fácilmente puede llegar a ofender a la persona con discapacidad, depende del tratamiento. En el caso de Raquel, por ejemplo, Raquel es mi asistente, o sea, ella trabaja directamente conmigo, y a Raquel no le gusta que le estén topando mucho, o sea, que le den un tratamiento de pena, o porque ella se desempeña, eso puede variar según la persona, ella se desempeña de manera autónoma, tiene forma de llegar, o sea, tiene una serie de condiciones a su alrededor que hacen que ella pueda desempeñarse como un empleado normal. Entonces, todo depende del caso. También, hablando a nivel de comunicación interna, una herramienta que nosotros utilizamos es el texto descriptivo. Eso es algo muy sencillo, también en redes sociales lo utilizamos. Es algo muy sencillo, una herramienta muy sencilla, pero para una persona con discapacidad visual que pueda ver la imagen a través del sonido, es muy importante. Incluso hace poco que se implementó y la persona con discapacidad visual ya estaban contentas porque dijeron, wow, primera vez que puedo leer la comunicación interna, ver lo que está ahí sin preguntar a un compañero. O sea, lo hace independiente y eso es realmente lo que se busca, la independencia. Bueno, también tenemos el programa Leal, de Sur Dominicana tiene un programa llamado Leal, que las siglas significan legal, empático, ágil y listo. Esto es servicio al cliente. Pero aparte de todo esto, también estamos realizando charlas de inclusión para que las personas que entran a la empresa también sepan cómo comportarse, dirigirse a una persona con discapacidad. Es una charla que se realiza en la inducción y hemos alcanzado, dice 226, pero ya vamos por 300 y tanto. También realizamos charlas puntuales, como Mírame cómo te veo. Una vez al año se realizan estas charlas y se invita a personas de diferentes ámbitos para que impartan una charla. Ese fue el día del síndrome de Down y también realizamos algo para el día de la concienciación sobre el autismo. Sensibilización a directivos de la empresa. Cuando hablamos de sensibilización, sin duda es sumamente importante dirigirnos a los primeros niveles de DESUR. Hablamos del director general, hablamos de los directores, gerentes de primera línea, etc. La idea es que ellos estén sensibilizados y que en cascada la información baje a los colaboradores y colaboradoras que trabajan con ellos. Accesibilidad física. Actualmente en EDESUR nosotros tenemos accesibilidad física en varias oficinas. Dentro de ellas está la Torre Serrano, oficina Rómulo, Betancourt, oficina de Neiva. La idea es que todas las oficinas realmente tengan esta facilidad, pero en este momento es que estamos trabajando con ello. No todas las oficinas lo tienen, pero sí estamos trabajando para ello. En este sentido, estamos realizando políticas a nivel del área de arquitectura para que cuando se realicen las obras o se alquile
algún espacio se tome en cuenta ciertos parámetros. Es una forma de estandarizar en este sentido. Bueno, a nivel de accesibilidad de la comunicación, como ya decía Yanela, nosotros realizamos un taller de lengua de señas. En ese taller se impartieron 12 clases y lo hicimos en asociación con Ansordo, que es la asociación de sordos de aquí de la República Dominicana. La idea es que nuestro personal de servicio al cliente tenga la facilidad de comunicarse con personas con discapacidad auditiva, por lo menos a nivel básico. Ya realizamos el primer taller, los primeros talleres, perdón, y vamos a hacer un segundo módulo para darle continuidad a esto. En este año, entonces, arrancaríamos con el básico y con el intermedio. Las personas siguen como si fuera una clase normal, profesor. Tenemos aproximadamente 22 agentes comerciales ya con conocimiento de lengua de señas. Bueno, estas son algunas de las oficinas comerciales que tienen personal que tiene conocimiento en lengua de señas. Está los Alcarrizo, Pedro Brán, San Cristóbal, Pani Peravia, San José de Ocoa, Azua, Barahona, Neiva, Duvergé. Imagínense que constantemente ustedes tengan que requerir una persona para poderse comunicar. Es sumamente incómodo. Cuando un cliente con esta discapacidad llega a la oficina comercial y se puede comunicar por lo menos a nivel básico, se siente muy complacido. Por eso mencionamos que es tan importante no invisibilizar a estas personas. Bueno, ya para concluir, hicimos una versión bien resumida de todo, porque cada proyecto tiene un sinnúmero de detalles, de testimonios, de historias que compartir, pero quisimos resumirlo así. Y el hecho de que hiciéramos todo esto, pero sobre todo, y ahí el tema de la comunicación y de la carrera, que visibilizáramos los proyectos, porque ahí el tema audiovisual juega un papel importante, crear historias detrás de cada una de esas iniciativas, que la gente lo pueda ver por redes sociales, es importante. Eso ha provocado que nos vayan vinculando como empresa a estos temas de carácter social o medioambiental, hasta tal punto que la Escuela de Negocios Barna, imagino que la conocen, Management School, Escuela de Negocios, nos tocó la puerta porque querían conocer específicamente el programa de inclusión de personas con discapacidades de Sur. Y eso llevó a que tuviéramos un encuentro con un grupo de estudiantes que eran ejecutivos de diferentes empresas, con los cuales compartimos nuestras experiencias y ellos también nos contaron la de ellos y generamos como una especie de conversación interesante donde cada quien aprendió del otro. Entonces, esta conferencia o charla para nosotros es importante porque es otra más, ¿verdad?, que nos rectifica la importancia de hablar sobre el tema. Ustedes pueden ver tal vez el tema de sostenibilidad ambiental y el tema de sostenibilidad social un poco divorciado, pero déjenme decirle algo, podrían buscar dentro de su inspiración para la producción audiovisual algún tema que sea medioambiental pero que tenga algún componente social. O sea, es posible, se puede mezclar, por ejemplo, el tema mujer con un tema medio ambiente. Qué sé yo, o sea, podrían ver las aristas sociales que también tienen el tema medioambiental, por eso quisimos presentarles ambos ejes. Así que si tienen alguna pregunta o algún comentario, vamos a dejar la palabra. Esperamos que les haya servido de inspiración. Cualquier pregunta, duda, estamos abiertos. Estos son temas muy de actualidad, que se trabajan mucho a nivel audiovisual, a nivel corporativo, que están muy en boga. Entonces, nada, quedamos a la orden. Una pregunta, inquietud. Mientras estaban hablando del tema de la sostenibilidad y ahora que tú mencionas que hay temas que se pueden unir, la sostenibilidad social con la sostenibilidad ambiental. ¿Cómo ustedes ven o si tienen alguna experiencia concreta en la que digan, bueno, esto es beneficioso y surgió de este tema, de uno de los temas medioambientales o sociales? ¿Alguna experiencia que ustedes digan, bueno, esto salió de aquí y es un punto que nos indica que es
no solo rentable tocar este tema, sino que es necesario. Las dos cosas, o sea, porque para que sea sostenible, tiene también que ser rentable. ¿Alguna experiencia en ese aspecto? Me imagino que el tema de compostaje, los muchachos no lo tienen tan asumido, ¿verdad? Algunos sí, pero yo pienso que dentro de la comunicación audiovisual y el cine se va a empezar a hablar del tema de películas sostenibles, que ya tenemos una película sostenible, que Así Ganamos, y otras van a seguir ese mismo camino. ¿Cómo esto se puede ver también en lo audiovisual? Se va pensando en una, más o menos yo tengo una experiencia, que fue cuando decidimos eliminar el uso de los desechables, de los fondos, en las oficinas de Sura internas. Creo que cuando planteamos el tema, yo tengo 2 años, un año y 3 meses en el Sur, pertenezco a la área de responsabilidad social. Y cuando yo entré a la empresa, justamente Yanel estaba implementando esto de la eliminación del fondo dentro de las oficinas, dentro del espacio de trabajo. Cuando planteamos esto, la gente decía que no podíamos, porque cómo van a llevar una taza, cómo vamos a lavar esa taza, que van a ser muchas cantidades de veces. Pero cuando le pusimos también como el tipo de solución, pueden traer su termo para mayor facilidad, lo pueden llenar de agua, cuando también eliminamos el uso de los removedores. O sea, esas pequeñas acciones ya la empresa la asume como de nosotros aquí y ahora. Entonces vemos como extraño una persona que use phone dentro de la oficina. O sea, cuando ya te ponen el vaso en el área, todo el mundo te mira como, eso no se hace, y ya tú te sientes extraño. Entonces esas pequeñas acciones, tú como colaborador la ves incómoda o que te las están imponiendo, pero luego de la concienciación y el proceso, entonces lo vemos como ya una responsabilidad social de cada persona y ya lo asumimos como empresa. Mire, profe, usted hace una pregunta muy importante, muy importante, porque el tema de la sostenibilidad, y como se llamaba antes, responsabilidad social, se veía como un apéndice. Creo que es un apéndice, una cosa ahí que está de más enganchada. Y sí, como que no sirve para nada y que puede representar un gasto. Pero en la medida en que los negocios y las empresas se dan cuenta de que incluir el enfoque puede representar incluso un ahorro o un mejor aprovechamiento de la inversión que tú haces, entonces comienzan a hacer los cálculos. El gran reto dentro de todo este tema de la sostenibilidad es medir el impacto, porque eso no es de inmediato. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Le voy a poner un ejemplo de una práctica de sostenibilidad en un negocio que tú puedes ver efecto inmediato. Por ejemplo, si tú tienes un restaurante, y tú dices, yo voy a implementar aquí un programa de cero producción de desperdicio. Aquí todo, porque es que el desperdicio, hay mucha gente que está muriendo de hambre, pero hay un tema económico. Cuando tú como dueño de ese restaurante pones una balanza y le dices a los cocineros, tienen que evitar el desperdicio, todo se mide, todo se aprovecha, cáscaras se aprovechan, tal cosa se aprovechan, tú te estás ahorrando dinero. Entonces cuando tú haces ese cálculo y tú dices, mira, esto tiene un impacto económico, tiene un impacto medioambiental, y yo también vendo el discurso social, pero me beneficio económicamente. Entonces, es un ejemplo que quiero poner sencillo de que el tema de la sostenibilidad no es un tema meramente social o medioambiental. El medio ambiente también es dinero. Entonces, ¿cómo ganamos cuando invertimos en esto? Bueno, a nivel como empresa, los proyectos que hemos implementado hasta ahora no son proyectos que impactan directamente al factor económico más pesado de la empresa. Por ejemplo, si usted me dijera que todos los transformadores que coloque del sur son ahora transformadores que son ecoamigables y que el aceite que tienen es vegetal, no sé qué, y menos dañino, es un proyecto sumamente costoso que puede representar un cambio rápido a nivel medioambiental, en el impacto medio ambiente, pero es que es muy costoso. Entonces ya es una decisión de empresa hacer una inversión como esa, pero proyectos pequeños como lo que hemos implementado, que básicamente a nivel de presupuesto no ha representado gran dinero, más que mucha coordinación y mucha alianza. Sin embargo, no puede
influir positivamente de manera indirecta. Por ejemplo, ¿ustedes no creen que ganarse un reconocimiento del sello RD Incluye eleva el orgullo a nivel interno? Claro, claro. Al principio en la empresa había muchas dudas sobre el tema, no lo entendían o no le interesaba. Cuando fuimos reconocidos por primera vez, como que, cónchale, la empresa respeta esos derechos, una segunda de cónchale, oro, todo el mundo lo celebró. Entonces, a nivel de clima organizacional, cuando tú tienes empleados contentos, por lo menos que se sienten bien con la filosofía de la empresa, con los valores de la empresa, eso eleva su orgullo, puede elevar la productividad, y mayor productividad en un empleado también es dinero. Cuando, por ejemplo, y es un tema difícil, por ejemplo, medir qué tanto una mujer aporta en un rol de supervisión. Es sumamente difícil cómo tú divides el rol de la mujer y de un hombre en una misma tarea. Bueno, eso es también una tarea que hay que hacer. O sea, ¿qué representa la mujer a nivel profesional? Que normalmente se vincula con que es muy responsable, que es ahorrativa, que es leal. O sea, son valores que cuando tú lo pones en la práctica en situaciones determinadas te pueden influir en el negocio. O sea, lo que quiero decir es que no hay una línea recta entre la sostenibilidad. No es tan fácil decir, esto es sostenible, esto me representa ganancia. Hay caminos que sí, pero hay otros que son así, y al final sí. Buenas tardes. Es un gran honor, primero que todo, tenerlos a ustedes. Para el que no sabía, yo trabajaba con este equipo de comunicación. Yo era junto a... ¿Dónde está Juan Pablo? Bueno, el muchacho que anda con el celular haciendo videos, él era mi supervisor y era creador de contenido junto a él. Bueno, miré directamente a la pregunta, que yo sé más o menos, pero para que mis compañeros tengan en cuenta qué está haciendo DESUR para contrarrestar. Miré directamente a la columna vertebral de lo que es DESUR, que es la distribución de energía, y vi que estaban presentando la cuestión de cómo van contrarrestando el uso de, vamos a decir, de los plásticos, foam, etcétera, para amortiguar el cambio ambiental, vamos a decir. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué está haciendo DESUR teniendo en cuenta de que su distribución energética parte del combustible fósil? ¿Cómo pueden contrarrestar eso frente a que básicamente eso es lo que nos está dañando hoy en día, que es el uso de combustible fósil, la quema de carbón, entre otras cosas? Eso es todo. Gracias. Migber, ya que lo recuerda, fue una pieza clave en todo el tema de producción audiovisual. Con él generamos contenido sumamente chulo. De hecho, yo creo que tú lo produciste, ¿verdad, Migber? Ustedes ya lo verán. Un joven muy talentoso y muy entusiasta. Con respecto a la pregunta que hace Migber, miren, el negocio de las empresas distribuidoras son distribuir y comercializar. Me voy a meter ya en una parte más técnica, pero qué bueno que lo entiendan. ¿Cómo funciona ahora mismo el sector eléctrico? El sector eléctrico dominicano tiene varios actores. Tú tienes arriba los generadores, que son los que generan la energía. Esa energía la pueden generar a través de fuentes renovables. Esa energía la pueden renovar a través de fuentes del petróleo, ¿verdad?, que se importan, de diversas maneras. Tú tienes las distribuidoras. Tú tienes también entre la generadora y la distribuidora la empresa de transmisión eléctrica, que es la que convierte esa energía que generan los generadores, la convierten a un nivel de energía menor que pueda ser consumible para el hogar. Entonces, ellos colocan unas antenas grandísimas como las que ustedes ven en la carretera, y esas son las que transmiten la energía y llegan ya a las subestaciones de DESUR, que ya es un nivel más bajo de energía, que son las que se distribuyen a través de los postes de luz que ya conocemos. Es decir, que a nivel de generación eléctrica, EDESUR no tiene una influencia directa. O sea, EDESUR no puede decir, yo quiero que la energía que llegue a EDESUR, el 50% de la energía que llegue a las redes de EDESUR sea renovable. No, ¿por qué? Porque el sistema eléctrico es más complejo de ahí. Todas las energías que se generan llegan a un mismo punto, las renovables, las no renovables. De hecho, las renovables son menos de un 20% de la energía que se genera en el país. Llegan todos a, digamos, a una misma caja, por ilustrarlo así, y esa caja destella energía de diferentes tipos que tú no tienes como distribuidora de un terreno, de un territorio pequeño. No tiene forma de tú decir,
de la energía que yo distribuyo necesariamente menos del 20% es renovable, o sea, no es tan directa la relación. O sea, es un cóctel de energías y Edesur distribuye la energía independientemente del punto de origen. Entonces, ¿qué quiere decir así? ¿Cómo influye Edesur? Bueno, Edesur podría influir que las mesas de trabajo a nivel del gobierno, influir a nivel del Ministerio de Energía y Minas, para que se invierta más en generación de energía renovable. Ya es un tema ya de política de Estado, mucho más complejo, y me consta por la noticia y todo lo que se va haciendo que por lo menos en la actual administración de este gobierno se está invirtiendo mucho y se está incentivando a la producción de energía renovable. Cada día también hay más hogares conscientes de esto e interesados en esto, y hay también gente colocando paneles solares. Muchas veces hemos ido por el tema del ahorro, más que del medio ambiente, pero qué bueno que la economía nos mueve a tomar decisiones amigables, ¿verdad? Y yo creo que en el tema, por ejemplo, ya saliendo un poco del tema de energía y metiéndonos en el tema de los desechables, en la medida en que en el mercado haya más opciones, más económicas, porque en la medida en que haya más competencia, los precios van a bajar y esos plásticos de un solo uso van a ir desapareciendo, yo creo que sí. Y en la medida en que tengamos mayor conciencia, vamos a ser más selectivos. Entonces, volviendo a la pregunta en vivo, no es tan sencillo. Nosotros, en lo que respecta a nuestra competencia, las alianzas para el tema de movilidad eléctrica es una manera. De hecho, una noticia nueva, las flotillas que andan en la calle con los brigadistas, Edesur, por ejemplo, les está exigiendo a las empresas que contratan para las brigadas que en su flotilla de vehículos garanticen X cantidad de vehículos eléctricos. Es una manera que uno puede influir, o sea, dentro del alcance que uno lo tiene. Entonces son pequeños, un pequeño campo donde uno puede influir, y el tema de generación depende ya de una instancia más grande. También es importante destacar que al momento de la compra de energía se tiene una noción y se le da prioridad a las generadoras de energía limpia. Es una realidad. Eso no es economía estatal. Que se le da protagonismo, se le da preferencia a la energía limpia, paneles solares, eólicas, etc. Mira, eso es interesante, porque Edesur compra energía, o sea, a las generadoras. Entonces, si en el tema de los contratos que se otorgan se le da mayor prioridad a esa, eso es importante. Ahora, a nivel de capacidad de producción, las generadoras de energía renovable todavía están muy pequeñitos en el país. O sea que aunque uno quisiera poder comprar más, la oferta que hay en el mercado no es tan grande. Es que yo creo que se ven simples los temas aquí cuando se los presentamos, queremos como presentárselo todos. Pero por ejemplo, Susan me comentaba, el panel de la mujer. Señores, una simple acción del panel de la mujer fue como que le dio... Explica lo que fue el panel de la mujer. Exacto, sí. El primer panel sobre inclusión de las mujeres en el sector eléctrico. Imagínense ustedes que la comunidad de ingenieros en el sur dominicano es súper amplia, pero casi no hay mujeres integradas en el sistema per se. Entonces, darle esa oportunidad, que las mujeres no se invisibilicen, de que otra persona que también que quizás le surge la idea de que yo quisiera ser ingeniera eléctrica, pero no se atreven porque quizás creen que estamos segregando el espacio. O sea, es chulísimo, es amplio y se le da esa oportunidad, y desde esas iniciativas a cualquiera se le puede surgir de que tú no te limites. Bueno, dentro de las mismas oficinas, quizás yo entro como comunicadora, pero quizás mi ilusión sea ser ingeniera, que en el hipotético caso, que no es el caso. Pero que surgiera en ese panel, fuera chulísimo que como empresa te digan que le abrimos el espacio y la oportunidad de que no segregamos el espacio para ingenieros, sino que lo hacemos un poquito más amplio. De hecho, Edesur tiene un programa de pasantía desde el 2000, y en este año el programa de pasantía tiene como regla que el 50% de los pasantes que entren en Edesur sean hombres, 50 mujeres y por lo menos una persona con discapacidad, por lo menos. O sea que estas son maneras de uno garantizar la participación. A veces ocurre, que también pasa, que uno busca mujeres en las aulas de las universidades y esas mujeres no están ahí. Entonces,
eso nos indica que hay un tema que trabajar ya a nivel todavía mayor, que es en las escuelas, donde se deben promover a través de la educación carreras de ingeniería, las carreras STEM. Exactamente. Y después, ¿verdad?, que las universidades, profe, garanticen esas alianzas con empresas de manera que puedan obtener trabajo a la hora de salir. Y que eso no sea una limitante, no, te puse a estudiar esto, pero no hay donde ejercer la carrera. Entonces, es una cadena que involucra a varios actores que tienen roles diferentes e importantes. Yo lo que quiero saber es si salieron inspirados para producir audiovisuales. Y déjeme decirle algo, me voy a ofrecer, profe. Si alguien quiere hacer un documental de Sur Dominicana, estamos abiertos ahí. No, mentira. Si quieren cualquier consulta, también estamos abiertos. Algún interrogante, si quieren orientación sobre el tema, estamos para servirles. Esto que acaba de decir Yanela es importantísimo para nosotros. Ver los enfoques que vamos a traer con los audiovisuales que ustedes van a hacer. Importantísimo que tengan en cuenta todo lo que se ha dicho aquí, que yo sé que hay muchos elementos de los que tomar apunte, ¿verdad?